Muy buenas tardes, compañeros y catedrático. En esta ocasión, como grupo número 18, nos ha tocado el tema de lo que es las características de la relación laboral. Antes que nada, mi nombre es Raúl Augusto Salazar Molina y mi otro compañero integrante, David Alberto Miranda, que vamos a tener la oportunidad de exponerles a ustedes el tema de las características de lo que es la relación laboral, ¿verdad? Antes de empezar a establecer las características, nosotros tenemos que explicarles, eh, haciendo una breve reseña de lo que es en sí el derecho de trabajo o el derecho laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que esta parte es de vital importancia de la cotidianidad de los hombres y mujeres, ¿verdad? Porque a través de nuestro sistema jurídico salvadoreño nosotros establecemos lo que son las normas al ejercicio de la autonomía de lo que es la voluntad. ¿Por qué? Porque esto trae como una consecuencia que es sumamente necesaria para la protección hacia los derechos humanos fundamentales, como lo es la vida, la salud y la dignidad. Ahora bien, dentro de nuestro sistema judicial laboral se encuentran presentes garantías, con las cuales nosotros buscamos un equilibrio en cuanto al poder y las facultades de las partes dentro de lo que es el proceso, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Por lo que el derecho laboral, a partir de este principio de justicia social, lo que pretende es, digamos que es equilibrar las desigualdades que se generan dentro de lo que es el mercado laboral. ¿En qué? En las relaciones humanas, dentro de lo que es un vínculo laboral. ¿Por qué? Porque fíjense que, déjenme contarles que en el derecho del trabajo, nosotros gozamos de lo que es de una protección constitucional. ¿Por qué? Porque esto constituye lo que es una reivindicación de los derechos sociales. Es decir, que nuestra constitución de la República de El Salvador lo regula básicamente en su título segundo, en el capítulo número 2 de lo que son los llamados derechos sociales, ¿verdad? De trabajo y seguridad social. Ok, pero al mismo tiempo, la Constitución se refiere también a lo que es una ley secundaria, lo relativo a lo que es el orden laboral, creando así lo que es el Código de Trabajo en 1972, en el cual nosotros tenemos conocimiento que realmente no ha sufrido muchas mejoras desde su creación, ¿verdad? ¿En qué aspecto no ha sufrido, digamos, muchas mejoras? En la parte de lo que es muy relevante a los derechos de las trabajadoras y trabajadores aquí en nuestro país. Digamos que esta reforma, eh, entre algunas que son más recientes en nuestro Código de Trabajo, fueron relativas más básicamente a lo que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, porque así también dentro de estas normas relativas a la legislación laboral se encuentran las que regulan según su materia. ¿Por qué según su materia? Porque podemos establecer las que son del régimen general de salud y las otras las que son los riesgos profesionales. Existen algunos vacíos supletoriamente que se aplican desde el Código Procesal Civil derogado, pero que actualmente en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y en cuanto a lo que es el sistema de trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema público, es el servicio civil y el Código de Justicia Militar, que son de carácter, digamos, sumamente vital para la regulación de los mismos, ¿verdad? Algunas, digamos, de las garantías más importantes han sido en cuanto a lo que es el derecho
a la sindicalización. Cuando nosotros hablamos de derecho a la sindicalización, ¿qué es esto? Básicamente la sindicalización se establece en formar un grupo entre hombres y mujeres dentro de lo que son las instituciones públicas, siempre y cuando ellas cumplan con los servicios o la ratificación de los convenios de la Organización del Trabajo. En pocas palabras, estamos hablando de lo que es la OIT. ¿Por qué? Porque estas se incorporan en lo que es el servicio doméstico, al seguro social, de acuerdo al decreto ejecutivo contra la discriminación por la orientación sexual y la protección de la trabajadora embarazada, ¿verdad? Y también a los que son portadores del VIH, ¿verdad? Y hablando de lo que es siempre hablando del tema de lo que es la sindicalización, establecemos que esta se crea para garantizar una protección en las entidades públicas, que ellos son los garantes, digamos, de los derechos humanos dentro de estas instituciones, porque velan, digamos, por los derechos de los trabajadores para que no les sean violados y estos no sean despedidos de manera arbitraria como se da en muchas ocasiones, ¿verdad? Y dentro del proceso laboral, nosotros sabemos que este está compuesto por una serie de principios laborales, los cuales deben ser aplicados tanto en sede administrativa como en sede judicial. ¿Para qué? Esto para efectos de estudio, ¿verdad? Y poder realizar lo que es un énfasis especial en los siguientes principios, ¿verdad? Que tenemos lo que es el principio de irrenunciabilidad de derechos, es decir, que nosotros no podemos renunciar a los derechos que ya son otorgados por nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna. ¿Por qué? Porque esto es de vital importancia considerarlo para que, digamos que las sedes de ventilación, en este caso los juzgados de lo laboral, donde se ven lo que son las demandas de este tipo con relación a los derechos del trabajador y empleador, ¿verdad? Esto por enunciar uno de los cuantos principios así de manera breve, ¿verdad? Ok. Sabemos que nuestro entorno laboral se ha convertido en lo que es una parte imprescindible de la vida de los trabajadores, ¿verdad? Porque esto es digamos, es debido al gran número de horas que pasan al día a día en el espacio. Digamos, la salud y la seguridad laboral deben ser eh, primordiales, por decirlo así, en cualquier empresa. Digamos que tienen que establecer los principios para estos principios rectores, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dentro de estos parámetros nosotros tenemos que propiciar el bienestar y el buen sistema de lo que es las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque este es uno de los pilares más importantes y sumamente necesarios a la hora de evitar lo que son los riesgos laborales para poder preservar lo que es nuestra integridad de nuestro personal, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Tenemos también que el derecho laboral en nuestro país es supervisado por una entidad en específico, lo cual es el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Aunque muchos aspectos de la normativa, digamos, son similares a los que se ven en otros lugares, por decirlo así, en nuestro sistema salvadoreño tenemos nuestras propias particularidades que debemos de entender. Por ejemplo, tenemos que saber lo que es realmente una relación laboral. Y una relación laboral no es más que una relación de trabajo que se da entre la empresa, digamos, y la persona trabajadora. Es decir, la empresa mencionamos porque es la persona empleadora. Y estos son el centro de lo que es el derecho laboral, el cual nosotros manifestamos que es la prestación
de un servicio por parte de lo que es la persona trabajadora. ¿A cambio de qué? A cambio de un salario que le es proporcionado por su parte empleador, es decir, su empleador, ¿verdad? Básicamente esto constituye un instrumento el cual origina un vínculo laboral entre las dos partes, ¿verdad? Que es como la médula eh, básica o más importante que se termina materializando de lo que es en un contrato de trabajo. Es decir, que para que exista una relación laboral entre la parte trabajadora y la parte empleadora, nosotros debemos manifestarlo por escrito a través de lo que es un contrato de trabajo y así plasmar nuestras firmas en dicho documento para poder hacer legal lo que es una relación estrictamente laboral. La sala de lo civil, en la parte jurídica, nos hace ciertas manifestaciones, ¿verdad? De las cuales les voy a hablar muy poco, ¿verdad? Porque estos son, nos dice que son donde derivan lo que son las condiciones y los alcances de lo que son la tutela, tanto para las personas trabajadoras como para las personas empleadoras. Nos dice la sala que para poder resolver los casos que resultan pertinentes a partir de una noción jurídica de una relación de trabajo, la cual nos hace una referencia que existe entre una persona denominada el trabajador y la otra persona que se denomina el empleador, a quien ellos proporcionan su trabajo bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración, ¿verdad? Esto básicamente la sala nos dice que a través de un contrato nosotros estipulamos las condiciones necesarias para que esta persona pueda ganarse su remuneración. Ahora bien, también nos manifiesta que mediante esta relación es independiente de la manera en que se haya definido, es decir, es independiente de la manera como se haya estipulado o cómo se crea el contrato, ¿verdad? Porque con ello se crean lo que son los derechos y las obligaciones entre el empleado y el empleador. Es decir, la relación del trabajo en esta parte fue y continúa siendo el principal medio del que pueda servirse los trabajadores para poder acceder a lo que son sus derechos y sus prestaciones asociadas con su empleo en el ámbito del derecho de los trabajadores. Ahora bien, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta exposición como grupo número 18 y dejo con ustedes a mi compañero David Alberto Miranda, quien va a continuar con lo que es la segunda parte de esta exposición. David, por favor, adelante. Bueno, gracias Raúl por tu exposición. Bueno, para empezar, tal como lo establece el Código de Trabajo en su artículo 23, los elementos del contrato de trabajo por escrito son nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante, número, lugar, fecha de expedición de la célula de identidad personal de los contratantes cuando estuvieran obligados a tenerlos, y será mención de cualquier documento fehaciente o se comproba mediante dos testigos, que también ellos firmarán el contrato. El trabajo que bajo la dependencia del patrono se desempeñare procurando determinar con la mayor precisión posible el plazo del contrato de la expresión debe ser por tiempo definido. En el primer caso, deberá hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motiva el contrato a plazo, la fecha en que se iniciará el trabajo,
cuando la prestación del servicio haya precedido el otorgamiento por escrito, el contrato se hará constar la fecha en que el trabajador inició la prestación del servicio. En lugar o lugares en que se habrá de prestar los servicios, en que deberás evitar el trabajador si el patrono se obliga a proporcionarle alojamiento, el horario del trabajo, el salario que recibirá el trabajador por su servicio, forma, periodo, lugar de pago, la cantidad, la calidad y el estado y herramientas y materiales proporcionados por el patrono, nombre, apellido de las personas que dependan económicamente de la persona que es el trabajador. Las demás estipulaciones que convengan las partes, como el lugar, la fecha o celebraciones del contrato, que estén sujetos de la relación laboral, persona trabajadora, trabajador o trabajadora, es toda persona física que presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de los contratos de trabajo expresos o implícitos, verbal o escrito, individual o colectivo. Por lo tanto, deberían estar facultados por la ley para la suscripción del contrato. En ese sentido, no podrán ser trabajadores ni trabajadoras las personas, bueno, ahora los menores de edad, en ningún caso, por ejemplo, los menores de 14 años, teniendo esa edad y estén estudiando, pues el Código de Trabajo regula la forma en el artículo 104, nos dice que el trabajo de los menores de 18 años deben ser especialmente adecuado al lugar, como el estadio físico o lugar. Bueno, patrono, empleador, debe ser una persona física o de derecho público que emplea un oficio u otra que expresa un implícito verbal o escrito individual o colectivo. Dentro de esto también tenemos las características. Las relaciones laborales se caracterizan porque los trabajadores están sometidos al poder de subordinación de parte del empleador. Bueno, de tal forma, este patrono tiene la facultad de impartir órdenes y obligación de cumplir, siempre que estas órdenes se ajusten a la ley y a lo pactado al contrato de trabajo. Bueno, el trabajo y el convenio colectivo son dos elementos de relaciones laborales que configuran la misma y siempre están ellas de la mano, presente, y relaciona la prestación de servicio. Además, es de tener en cuenta que existe relaciones laborales individuales y colectivos. Las primeras, que son las de un trabajador individual que está con su empleador, y la segunda, que establece el sindicato en representación de quién, de los trabajadores, de una empresa o organización patronal. Bueno, es así como termina nuestra participación y agradeciéndole por su atención a la presente.